Bien, en esta clase de la diplomatura en Historia vamos a trabajar el módulo 7, referido a un periodo de la historia argentina que fue definido como la década infame. Y como ocurre en los procesos de la historia, muchas veces los números en sí mismos no tienen que ver con lo ocurrido durante un periodo de tiempo, así que esta década infame se prolongó entre los años 1930 y 1943. Vamos a detallar brevemente cuáles son los títulos principales del proceso que vamos a trabajar, que tiene que ver primero con una breve introducción al contexto internacional, qué es lo que estaba ocurriendo al momento de producirse la irrupción de las Fuerzas Armadas en la vida política argentina, el primer golpe de Estado en nuestra historia contemporánea, que es el contexto internacional, la crisis de entreguerras, entendidas como crisis de entreguerras, el periodo que va entre el fin de la Gran Guerra de 1918 a el inicio de la Segunda Guerra Mundial en el año 1939. El nuevo rol de Estados Unidos a partir del fin de la Primera Gran Guerra en materia económica, la crisis del año 29, la caída de la Bolsa de Valores de Wall Street y el surgimiento de los nuevos autoritarismos, como se define en líneas generales, como lo fueron el fascismo, el comunismo en primer lugar, el fascismo en segundo lugar y luego el nazismo. Para luego sí adentrarnos en los títulos principales, uno de los cuales ya comentamos, que es el nuevo rol de las Fuerzas Armadas en la vida política argentina, el fraude patriótico instalado para sostener el proyecto de este nuevo actor social en nuestra vida política y el punto fundante de esta década por la cual se la cataloga como infame, que no solamente tiene que ver con el fraude patriótico y la proscripción de las entonces mayorías populares vinculadas con la Unión Cívica Radical Irigoyenista, que tiene que ver con el tratado Roca-Runciman, definido como Arturo Jauretche, uno de los actores sociales principales de la época, en el cual nos referiremos luego en el marco de un sector de la Unión Cívica Radical vinculado con este liderazgo de Hipólito Yrigoyen durante sus dos gobiernos, que era el Grupo Forja, definió al Pacto Roca-Runciman como el estatuto legal del coloniaje. Dentro de este aspecto haremos referencia, porque tiene que ver con lo que ocurriría años más tarde con el surgimiento del peronismo, los nacionalismos que, para ser muy sintético en la definición, van surgiendo entre la década del 20 y del 30 y se profundizan en esta década, definidos a grandes rasgos, como decíamos recién, el nacionalismo restaurador y el nacionalismo popular. Finalmente, daremos una referencia para dar paso a lo que venga luego en otros módulos de esta diplomatura, vinculados, como decíamos recién, con el peronismo, a cómo estaba conformado, qué pasaba en la clase obrera en aquellos momentos donde los militares, primero mediante una dictadura y luego mediante un gobiernos fraudulentos y aliados con otros actores sociales que ya comenzaremos a definir, qué pasaba en la clase obrera en estas tensiones que se van produciendo en la década del 30. Bien, decíamos entonces que la década infame puede ser observada o puede ser definida, perdón, desde dos aspectos. Uno de ellos tiene que ver, como decíamos recién, con el nuevo rol de las Fuerzas Armadas y cómo se van a sostener durante este largo proceso histórico-social en el gobierno. Estas Fuerzas Armadas irrumpen en el marco de una crisis económica mundial. Esa crisis económica tenía que ver con el nuevo rol que Estados Unidos venía cumpliendo luego de la Gran Guerra, donde se transforma desplazando a la gran potencia económica mundial, el Reino Unido y la Gran Bretaña, la cual desde la Revolución Industrial, fin del siglo XVIII, hasta el fin de la Gran Guerra, inclusive algunas décadas más tarde, sobre todo para la República Argentina, fue por donde pasó el eje de la economía mundial, tanto la economía productiva como la economía financiera mundial. Estados Unidos, gradualmente, a partir del fin de la Gran Guerra, comienza a desplazar a Gran Bretaña, fundamentalmente lo que tiene que ver con América Latina, y comienza a desembarcar en la década del 20, muy de a poco, en la República Argentina, como decíamos recién, como también lo hizo en el resto de América Latina. En el caso del resto del mundo y de sus primos hermanos los británicos en cuanto a la materia económica, militar, política y financiera,
Estados Unidos se va convirtiendo en el gran acreedor de Europa occidental y, como decíamos recién, va dejando en un segundo plano a Gran Bretaña. Estos nuevos tiempos políticos y económicos por la oligarquía terrateniente o la élite en sus definiciones para nuestro país, que venía gobernando la Argentina casi ininterrumpidamente entre 1862 con las presidencias fundadoras hasta 1916 con los gobiernos radicales de Irigoyen y Alvear, vuelve a irrumpir, no porque había desaparecido el escenario político, el poder económico lo seguía sosteniendo en las décadas del 10, del 20 y hasta 1930, pero vuelve a irrumpir en el marco, como decíamos recién, de una crisis económica, que es la crisis del 29. Estados Unidos es el gran acreedor del mundo occidental industrializado, el gran prestamista, el gran comprador, y por donde comienzan a circular los capitales del planeta industrial y financiero de la época. Al entrar en una crisis de sobreproducción y acumulamiento de stocks y de no pago de la deuda por parte de los países, como decíamos recién, que habían recibido préstamos luego del fin de la Gran Guerra, Estados Unidos tiene una crisis que se denomina la crisis de Wall Street o el crack de la bolsa de valores de Wall Street, donde las grandes empresas industriales, los grandes bancos norteamericanos quiebran en cadena, produciendo no solamente un golpe hacia adentro del mercado interno norteamericano, sino que naturalmente comienza también a hacer un efecto dominó en el conjunto de los países europeos, Gran Bretaña en primer lugar, y por supuesto todos aquellos países latinoamericanos que de un modo u otro, como el caso argentino, dependían extremadamente o de las políticas económicas norteamericanas en las últimas décadas o de la economía británica, como ocurría con nuestro país prácticamente desde los albores de nuestra independencia. Esto también trajo cambios a nivel político y ideológico mundial. La crisis económica norteamericana, la crisis que repercute en Gran Bretaña y Europa Occidental, que parece en esa coyuntura no ser resuelta, por lo menos tarda unos 4 o 5 años aproximadamente en comenzar a verse una luz al final del túnel en cuanto a lograr el empleo ante las grandes tasas de desocupación nunca vistas en Europa Occidental o Estados Unidos, o a lograr reconvertir la industria. Decíamos, la crisis hace que irrumpan ya a fin de la Primera Gran Guerra en 1917 el comunismo, si bien en un sector de Europa alejado como era la Rusia imperial transformada en Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, tanto el comunismo por un lado como el fascismo italiano o el nazismo en Alemania son respuestas propias, en este caso el fascismo y el nazismo de los pueblos italianos y alemán, como decíamos recién, ante las profundas crisis liberales, tanto en la parte económica como se plantea para los pueblos de la época en la parte política, donde los parlamentos y los partidos políticos en su juego tradicional, desde la Revolución Francesa, fin del siglo XVIII hasta esta época que estamos observando, pareciera no dar respuesta acabada a esa crisis vista como terminal en la década del 30 en la Europa occidental. La economía, por un lado, liberal, del libre cambio tradicional británico que Estados Unidos había adoptado, más la política liberal en cuanto a la participación política, democrática en los parlamentos, no da respuesta a la crisis. Por lo tanto, los denominados autoritarismos, o en el caso de fascismo y nazismo, nacionalismos europeos, lo que hacen es comenzar a captar los sectores sociales más marginados y más desahuciados por esta crisis. La Argentina siempre, desde mi opinión, debe ser vista no solamente en el proceso interno y sus características propias, particulares que su pueblo va gestando y va como actor social en este proceso corto de su historia, de los últimos 200 años. Hay que verla, decíamos, desde el pueblo como actor o sujeto principal, con todas las tensiones de los sectores opuestos a los intereses populares. Hay que verlo también en el marco del contexto internacional. Por eso mencionamos brevemente la inserción de la Argentina en la economía mundial, básicamente con un vínculo muy fuerte con el Reino Unido y la Gran Bretaña, por un lado, y por otro lado, cómo estas nuevas ideologías surgidas al calor de revoluciones, como la Revolución Soviética en el 17, o de movimientos políticos y militares como el fascismo italiano, a partir de elecciones como el nazismo en Alemania a mediados de la década del 30, también van a repercutir en nuestro país. No solamente van a impactar, naturalmente, en el conjunto del mundo, sino que también van a impactar en nuestro país. Esto digo como para entender brevemente, porque si no, ahora cuando entramos bien en manera puntual
en el rol, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas como nuevo actor político. Algunos autores, como Alain Rouquier, un politólogo francés, en sus variados trabajos de investigación sobre la historia de las Fuerzas Armadas, dice que nace las Fuerzas Armadas en ese momento, nace como partido político en la historia argentina, que lamentablemente se va a prolongar en el tiempo hasta la historia más contemporánea de nuestro país en los últimos 40 años. Pero volviendo a la década del 30, no vamos a entender por qué, sino las Fuerzas Armadas, al dar el golpe contra el segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen, un gobierno ampliamente votado, prácticamente plebiscitado, un gobierno que había respondido durante su primer mandato a los intereses y las demandas populares de vastos sectores de clases medias urbanas y rurales, e inclusive había comenzado a tener una fuerte relación con algunos sectores de la clase obrera, y había intentado avanzar a través de la explotación del petróleo contra intereses extranjeros, la Standard Oil de intereses norteamericanos, o la Dutch Shell de intereses anglo-holandeses. Decíamos que había intentado gradualmente avanzar sobre los poderes tradicionales, tanto de la oligarquía terrateniente como de los nuevos poderes fundados en la explotación del petróleo. Es derrocado en septiembre de 1930, apenas 2 años después de haber asumido el gobierno, un poco menos de 2 años de haber asumido el gobierno. La Argentina naturalmente se ve impactada por la crisis del 29, y un Estado como el irigoyenista, dedicado a resolver los problemas sociales de estos sectores que acabamos de mencionar, comienza, al ser impactado en cuanto a la exportación de sus productos primarios y en cuanto a la necesidad de insumos para una industria incipiente que a principios de la década del 20 comenzaba a transitar algunos caminos manufactureros de la mano de los últimos 2 años del propio gobierno de Irigoyen y principios del gobierno de Alvear. Y esto tenía que ver, como recién mencionamos, con el gradual desembarco de Estados Unidos en la política económica argentina. Decíamos, ante el achicamiento de la posibilidad de ingreso de divisas en cuanto al modelo agroexportador, que era el que seguía dominando la economía argentina, y un Estado que, decíamos, dependía extremadamente de esos ingresos para mantener respuestas sociales y también para mantener un funcionamiento de un Estado en materia de Fuerzas Armadas, de política de salud, políticas de educación y demás. El no poder dar respuesta por parte de Hipólito Yrigoyen, más las presiones que venía sumando antes de la crisis, inclusive por los grupos de poder, tanto Fuerzas Armadas como la oligarquía terrateniente, se produce un golpe donde, lamentablemente para la Argentina en aquel momento, el radicalismo como partido popular que había surgido al calor de luchas de intransigencia en búsqueda del voto masculino, universal y obligatorio, prácticamente Irigoyen cae solo, cae sin movilizaciones populares que lo apoyen, cae sin un respaldo de sectores de las Fuerzas Armadas vinculadas con el radicalismo, cae solo, cae abandonado, y esto da pie a, como decíamos recién, la aparición de este nuevo sector en el marco de la política argentina, que son, este nuevo actor, perdón, las Fuerzas Armadas, esta institución. Las Fuerzas Armadas están divididas, como decíamos recién, en dos sectores. Esta división va a trascender la historia argentina prácticamente hasta, digamos, principios de la década del 90 del siglo XX. Es decir, lo que estamos comentando ahora va a seguir impactando en la historia argentina y no es producto solamente, únicamente de esta coyuntura histórica. Las Fuerzas Armadas están divididas en los grupos denominados nacionalistas que recién mencionábamos, con clara influencia del fascismo italiano, básicamente de Benito Mussolini como líder de ese movimiento popular, de acuerdo a algunos sectores de la Italia de aquel momento que apoyaban al fascismo italiano, y también con un claro sentido militarista, un claro sentido autoritario y corporativo. Hay un sector de las Fuerzas Armadas muy impresionado por estos movimientos europeos, vuelvo a reiterar el caso de Italia, pero que en sí vienen arrastrando una tradición. Hay un nacionalismo que el peronismo después definirá en la década del 40 y 50, que es un nacionalismo sin pueblo. Nacionalismo donde con conceptos muy abstractos, cada uno de nosotros puede pensar quizás y buscarle un anclaje más concreto, pero hablar de la tradición, hablar de las costumbres rurales, hablar, como decíamos recién, bueno, la tradición gauchesca, o hablar de la patria, o hablar de la historia argentina, de la historia de las guerras de independencia realizadas por los héroes militares. Es toda una escala de valores que se va
dentro de un pequeño círculo se va acentuando, va quedando dentro de ese círculo y no hay posibilidad de ver más allá de este círculo compuesto por un sector del ejército argentino que se siente heredero de las luchas de independencia, como los guerreros o los héroes de la guerra de independencia, herederos de esas luchas, pero por otro lado un sector muy vinculado, de ahí que vamos a notar rápidamente la contradicción, a la oligarquía terrateniente que recién mencionamos, una oligarquía terrateniente que sustentó y basó su poder en diferentes guerras ocurridas durante el siglo XIX. Primero contra el paisanaje o los gauchos del interior, contra los pueblos originarios, contra el Paraguay, lo cual le fue permitiendo entre 1850-60 y ya adentrado el siglo XX, 1910-1920, llegar a la década del 30 con un poder establecido donde no más de 150 familias eran dueñas de todas las tierras productivas de la República Argentina. Estamos hablando de familias, yo siempre cuando hablo de estos temas y refiero con un dato concretito, familias, por ejemplo, donde papá, mamá y los hijos tienen 1 millón de hectáreas, es decir, 4 personas. Yo siempre le digo a quienes me escuchan, a mis alumnos o quienes van a una conferencia, una charla, un debate sobre la temática, tratemos de imaginar si una hectárea tiene 10.000 metros cuadrados, ¿cuánto poseía esa familia si multiplicamos 10.000 por 1 millón? Digo, con este breve ejercicio saber que los apellidos tradicionales de la historia argentina no solamente tenían 1 millón de hectáreas, tenían las tierras más ricas del país, o 300.000 o 500.000, etc. No solamente las tierras más ricas, sino las tierras que necesariamente eran demandadas por el mercado mundial. Mercado mundial, volvemos a reiterar conceptos para ir fijando, que está íntimamente vinculado con el Reino Unido y la Gran Bretaña. Ese mercado mundial para la Argentina, para la oligarquía terrateniente y sus lazos fundantes con un ejército que, ganador de guerras contra sectores populares, se fue apropiando y confiscando de tierras para luego repartirlas en manos de unos pocos, da lugar a un nuevo actor social que es la oligarquía terrateniente, sustentado por las Fuerzas Armadas, el ejército puntualmente, perdón, donde el casamiento entre hijas de los miembros de la oligarquía y oficiales de alta graduación del ejército se fue dando durante décadas, lo cual va conformando un polo de poder que se apropia no solamente de las tierras más ricas para vender los productos más demandados por el Reino Unido y la Gran Bretaña, sino también para apropiarse del Estado. Es decir, estamos viendo entonces que en 1930, si bien el ejército aparece con un proyecto político propio, no es nuevo este maridaje de estos sectores sociales para apropiarse del Estado. Siempre se dijo que, con todo respeto a la historia del radicalismo irigoyenista, el radicalismo tomó el gobierno pero nunca pudo tomar el poder. Gobernar, administrar, ejecutar políticas de acercamiento a sectores populares, avanzar sobre algunos intereses del poder económico y social que estamos mencionando, no implicó tener el poder para transformar la realidad económica de la Argentina. Por eso estamos hablando que en 1930 produciese el golpe de Estado. Esto tiene que ver con una crisis económica donde la Argentina se ve golpeada porque no puede seguir exportando, o si lo puede hacer no al precio que le conviene al Estado argentino, precio fijado de sus productos primarios por el mercado, en este caso el mercado británico. Es decir, en 1930, si bien había ya pequeñas ruedas en materia económica vinculadas con pequeños talleres manufactureros que suplantaban productos no provenientes de la Europa de posguerra, la rueda que hacía girar la economía argentina tenía que ver con el modelo agroexportador, es decir, la exportación de cereales y carne vacuna, como había sido en algún momento el cuero y la lana originariamente, los cereales y la carne vacuna como alimentos y obviamente en menor medida cuero y lanas como materias primas. Es decir, nuestro era un país agropecuario fundamentalmente, con un Estado que dependía para sostener a cientos de miles de empleados públicos, de maestros o de profesores o de empleados bancarios vinculados con el Estado o Fuerzas Armadas en particular, y proyectos, como decíamos hoy, de educación de salud, dependía de estos ingresos y no tenía otra alternativa posible ni de ofrecer productos, ni mucho menos variedad a quienes ofrecerle producto en el mundo, si no fuera, por enésima vez lo decimos, Gran Bretaña. Es decir, nuestro lazo de dependencia era extremo al año 1930. La comprensión de esta realidad hace que las Fuerzas Armadas crean que por su propio accionar y su propio apropiamiento del Estado podían resolver esta crisis rápidamente,
con un sector mucho más radicalizado y menos inteligente que el que ahora vamos a comentar, se apropia del gobierno y del poder a partir del año 1932, que es el sector nacionalista restaurador. ¿Qué pretende restaurar? Bien, pretende restaurar los valores perdidos. ¿Qué valores se perdieron durante la democracia irigoyenista? La ampliación del voto popular a partir del ingreso de cientos de miles de hombres en el voto secreto, universal y obligatorio. ¿Qué se está perdiendo acá? Se pierden los valores del orden, se pierden los valores de la irrupción, como se decía en la época, de la plebe, de la chusma irigoyenista, de los, aunque parezca mentira escuchar esto, en 1930 o 1920 se decía que el irigoyenismo era lo mismo que los caudillos federales de Rosas para el siglo XIX con los sectores populares que lo acompañaban, que era un retroceso, había que restaurar el orden, había que restaurar los valores perdidos, y aquí la Iglesia Católica también comienza a jugar un rol muy importante en la década del 20 y del 30 y a posteriori, como, digamos, vuelvo a reiterar el concepto, como ordenadora y como volver a colocar en cada lugar donde corresponde de manera jerárquica a los distintos sectores sociales. Es decir, había un preconcepto donde los héroes de la independencia, donde las grandes familias tradicionales, como los Roca, por ejemplo, que gobernado Julio Argentino Roca la Argentina durante 2 periodos en el siglo XIX hasta principios del siglo XX, y su hijo fue vicepresidente, ahora veremos, durante la década infame. Es decir, la familia Roca, por tomarla como ejemplo de época, entre 1880 y 1938 forma parte del gobierno y del poder en la Argentina, la familia Roca. Entonces, esta familia, como tantas otras oligarquías, más este sector de las Fuerzas Armadas, dicen, bueno, acá hay que volver a establecer un orden jerárquico donde los pobres o los marginados o sectores sociales que no tienen que ver con esta concepción aristocrática de la política, no deben sino que cumplir con el rol que tienen preestablecido. Había, por supuesto, un determinismo en esto y un preconcepto que se va a prolongar en la historia argentina, pero que en este momento, y sobre todo el ejército lo toma con el tema, aunque ya en esta época prácticamente no estamos hablando de la inmigración masiva ocurrido de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, también la inmigración masiva había venido a alterar esas tradiciones nobles, como decían ellos, de la patria y de la nación argentina. Es decir, los pueblos originarios o los gauchos por un lado, derrotados ya, y luego los inmigrantes, venían a alterar lo que sería la argentinidad. Por eso este nacionalismo es un nacionalismo sin pueblo. Nosotros, dicen los militares Uriburu, José Félix Uriburu y digamos las familias de la oligarquía, nosotros somos la Argentina. Ellos, el resto de la población, no lo son. Pero decía, ¿por qué dije no es inteligente? No es inteligente porque esto rompe con la alianza tradicional británica, y si había algún atisbo de revincularnos con el mundo económico a partir de Estados Unidos, esto no tiene que ver con el fascismo italiano y mucho menos va a tener que ver luego con el nazismo alemán. Es decir, acá se está perfilando la crisis de entreguerras, el enfrentamiento que ocurrirá en 1939 con la Segunda Guerra Mundial entre el occidente, liderado por Estados Unidos y Gran Bretaña y Francia, por un lado, y los sectores propios de la Europa fascista, como Italia o nazi de Alemania, que no tenían que ver con un modelo, digamos, de acuerdo a cada país se funciona como es esta característica de la democracia parlamentaria, que en líneas generales funcionaba. Digamos, partidos políticos, partidos en el gobierno, partidos opositores, respeto a la libertad individual, respeto a los derechos, publicaciones periódicas. Bueno, en cada país tiene su propia complejidad, pero hablando en líneas generales, como que los autoritarismos estaban oponiendo a las democracias occidentales. Agregará el nacionalismo restaurador de la época, y esto va quedando a posteriori, la democracia occidental y cristiana. Acá entra en el juego nuestro la fuerte impronta de la Iglesia Católica, que prevenía contra la vuelta de abusos de los sectores populares, y siempre hubo una visión, para quedarnos en la época y no irnos demasiado de la coyuntura, de ver el avance de los sectores populares como un avance del comunismo. Es decir, el irigoyenismo, aunque no se crea o no se lo pueda visualizar claramente al día de hoy, para estos sectores Irigoyen era comunista. ¿Sí? O las medidas populares del irigoyenismo, las pocas que se pueden haber tomado, defensa de intereses
obreros en algunas huelgas o intereses de la defensa de los consumidores, sobre todo en las grandes ciudades como la capital federal, por citar un ejemplo, o el intento de quitarle el control de la explotación petrolera a las grandes empresas extranjeras en favor de YPF, era avances del comunismo. Y esto no es visto con agrado por, decíamos, un sector muy importante que venimos mencionando de la oligarquía terrateniente y la mayoría de las Fuerzas Armadas que comienzan a definirse como profesionales. ¿Qué soy yo? Soldado, dice Justo. Y soy un soldado que defiende los intereses de la Argentina. Pero bueno, defender como soldado los intereses de la Argentina es defender los intereses de la oligarquía terrateniente. Y si esos intereses se vinculan con la democracia occidental, europea, británica y norteamericana, ahí tenemos que estar. Todo lo que tenga que ver con el nazifascismo, obviamente tampoco con el comunismo, está relacionado con nosotros. Por eso, la dictadura de Uriburu, que naturalmente plantea no volver a la ley Sáenz-Peña, obviamente anula el Congreso, interviene todo lo que tiene que ver con los comités radicales, digamos, hay un avance de represión muy fuerte sobre la clase obrera de aquel momento y sobre los radicales irigoyenistas. El justismo, por decirlo de alguna manera, liderado por el general Agustín P. Justo, que aparece como el militar profesional, dice no, vamos a ir ordenando la Argentina, si es cierto, vamos a terminar con el populismo y la demagogia del irigoyenismo, pero lo vamos a hacer mediante el llamado a elecciones. Ocurre que dejar participar a los radicales, aunque Irigoyen estuviera preso, significa que el primer llamado a elecciones en el año 1931 termina con el triunfo de la Unión Cívica Radical. Consciente o inconscientemente, pocos meses más tarde, militares radicales tratan de dar un golpe de Estado contra quienes habían despojado del gobierno y por Irigoyen y son derrotados. Conscientemente o inconscientemente lo que van a generar, ¿qué es? Generan que el radicalismo sea proscripto definitivamente. Es decir, se anulan las elecciones de 1931 y se comienza a preparar la elección presidencial para fines de ese mismo año y para asumir formalmente en 1932, de la mano de una organización política que para la época va contando con el apoyo de distintos partidos políticos. El Partido Socialista por un lado, el Partido Socialista Independiente, una decisión del Partido Socialista de la época, el Partido Demócrata Progresista de Santa Fe, el Demócrata Nacional, es decir, se va conformando una serie de partidos históricamente opositores al irigoyenismo. Parecía que si uno veía las crónicas de época de los gobiernos de Irigoyen, no había diferencia entre un socialista y un conservador a la hora de definir lo que recién veníamos catalogando como las críticas a este populismo y esta demagogia. Yo cuando hablo de estos temas en líneas generales me gusta hablar de las antinomias en la historia argentina. La antinomia de la década del 20 y principios de la década del 30, porque todavía está vivo el irigoyenismo, que Irigoyen fallece en 1933, digo, como idea, como movimiento popular, decía, me gusta hablar de las antinomias. Las antinomias porque se expresan, como veníamos planteando en estos momentos, a partir de las posturas de casi todos los partidos políticos menos la UCR irigoyenista. E inclusive dentro de la UCR ya se venía perfilando, que entraremos en tema en pocos minutos más, la línea antipersonalista liderada por Marcelo T. de Alvear, donde esa línea también criticaba el radicalismo desde una postura de demasiado acercamiento, demasiada respuesta, demasiada injerencia de los sectores populares en la vida política cotidiana del Estado argentino. Es decir, desde el mismo núcleo de radicalismo, pasando por los sectores del resto de los partidos políticos que acabamos de mencionar, socialistas incluidos, ni hablar de los conservadores, se va expresando la antinomia. Para ser muy sintético la propuesta inicial en este concepto es pueblo o antipueblo. Estamos hablando de sectores que defienden los intereses populares, vastos sectores de la clase obrera, quizás no toda en su conjunto en este momento, vastos sectores de las clases medias urbanas y rurales, intelectuales, quizás obviamente en menor medida, sectores trabajadores del Estado, que se van encolumnando detrás de un proyecto político determinado. Y el resto de los sectores sociales se han encolumnado detrás de una idea de país que debe funcionar única, sola y exclusivamente de acuerdo a los intereses de Gran Bretaña. Decíamos entonces que los sectores populares, vía electoral o vía un pequeño push
o pequeño golpe de Estado en 1931, intentaron retomar el gobierno, digamos la línea política del gobierno de Irigoyen, no lo pueden lograr, y a partir de ahí aparece el concepto que hoy mencionamos, de otros lo sostén, de la década infame, que es el fraude patriótico. Es decir, Fuerzas Armadas, con su juego político, Fuerzas Armadas extremadamente radicalizadas en cuanto a ninguna participación popular, anulando la ley Sáenz Peña, que son corridas del escenario político, y el general Justo, con un proyecto muy inteligente. Justo va a ser el jefe político, no solamente militar, de estos sectores de las Fuerzas Armadas, del Ejército, sino también de la oligarquía terrateniente, hasta su muerte en 1942. Y estas dos líneas, vuelvo a reiterar, se van a prolongar en la historia argentina hasta principios, por lo menos, de la década del 90 del siglo XX. No hay que olvidar esto, estas dos líneas que acabamos de definir muy brevemente en el Ejército argentino, se van a prolongar con otros nombres, pero con políticas muy similares. Bueno, justo decíamos, va a elecciones a fines del año 31, el 24 de febrero de 1932 va a asumir la presidencia, con un partido conformado ad hoc al momento, que es el Partido de la Concordancia, con conservadores y socialistas independientes. Se va a enfrentar a una fórmula compuesta por sectores medios, por decir de alguna manera, del interior, sobre todo de Santa Fe, con Lisandro de la Torre, demócrata progresista, con apoyo del Partido Socialista, una fórmula que va a ser derrotada por la Concordancia, y de ahí en más, y va a ser derrotada por el inicio ya del fraude patriótico, porque hay que hacer fraude para salvar a la patria. Esta es la definición básica, una idea que se volvió a escuchar en los últimos años. Por eso esto de las antinomias, a mí me interesa trabajarlo siempre en la historia argentina, esta cuestión binaria entre los sectores populares y los sectores antipopulares, entre el concepto de patria y antipatria, nación y antinación, porque militares de la última dictadura, allá por los años 80 del siglo XX, planteaban conceptos muy similares, casi idénticos a los planteados por Justo en 1932, 33 y años posteriores. ¿Cuáles son estos conceptos? Los que recién comentábamos. Fraude patriótico, hay que salvar a la patria. Para salvar a la patria el pueblo todavía no puede votar, no sabe votar, hay que educarlo. Jugando un poco con esta historia que estamos contando y de coyuntura y de proceso del 30 al 43, Esteban Echeverría, quien es tomado como un gran intelectual, ideólogo y pensador junto a Domingo Faustino Sarmiento y Juan Bautista Alberdi en la década del 30, Esteban Echeverría decía que la democracia universal era sinónimo de la ignorancia universal. El fraude patriótico, vuelvo a insistir, es porque el pueblo no está preparado para votar, no sabe, por lo tanto, mientras tanto gobernamos nosotros con el fraude electoral. Y esto, decíamos recién, tiene otro anclaje en 1980 con la dictadura militar, cuando decían que las urnas en 1980 estaban guardadas por 10 años más. Digo, hay todo un concepto donde hay cuestiones que se mezclan, como esto del nacionalismo restaurador, sumamente crítico al populismo en el sentido despectivo, lo estamos diciendo, de parte de ellos. El general Justo y las Fuerzas Armadas más inteligentes al decir no, hay que tener un formulismo de democracia, hay que tener un parlamento funcionando y hay que hacer como que votamos. Para que la democracia occidental sepa que en la Argentina funciona un parlamento. Y tan inteligente Justo y la Concordancia que en materia económica van a comenzar a transitar un modelo que nace en 1929 tras casi 150 años de historia, el modelo que nace dentro del sistema capitalista, el modelo que nace termina con un modelo de casi 150 años de historia que era el liberalismo, el libre comercio, la libre circulación supuesta de capitales, mano de obra por el planeta y productos, es reemplazado por la propuesta de Lord Maynard Keynes, un economista británico, que dice ahora el Estado debe intervenir. Esta política es tomada, digamos, aparece el Estado keynesiano, con diferentes acepciones a lo largo de la historia, que termina el año formalmente en 1973, para dar paso a otro Estado, que es el sistema neoliberal. Pero en ese momento el liberalismo, al no poder resolver la crisis de la libertad, de la mano invisible del mercado equilibrando la oferta y la demanda, aparece la idea de un Estado interventor, nada más y nada menos que en los países fundadores de la máxima ausencia del Estado posible,
salvo que este respondiera a los intereses económicos de las grandes multinacionales, que es lo que ahora sí se va a hacer de manera más directa, concreta y contundente. Gran Bretaña primero y Estados Unidos inmediatamente adoptan una política de Estado interventor, pero sí en defensa de sus sectores sociales afectados por la crisis. La desocupación en Estados Unidos llega a límites impensados, las ollas populares en Nueva York en los inviernos del 29, bueno, obviamente en el invierno de diciembre, enero y febrero del 29 y del 30, es decir, el hambre, las migraciones internas del campo a la ciudad en Estados Unidos, donde la gente huía espantada del campo comiendo raíces y llegaba a la ciudad a ver qué podía llegar a poder comer una o dos veces por semana. Todo esto hace que el Estado se transforma en un estado de bienestar o welfare state, de ayuda social, de apoyatura a estos sectores, modelo que es copiado, por supuesto, por la República Argentina. Pero, como decíamos recién, el vicepresidente de Justo es Julio Roca Hijo. Recién dijimos que esta familia, el gran hacedor del Estado Nacional, fundado el modelo exportador, esto ya se ha visto en esta diplomatura, es el general Roca, en el año 1880, el que organiza definitivamente el Estado Nacional. Su hijo, en 1932 hasta 1938, es el vicepresidente de Justo. Es decir, esta familia sigue teniendo larga injerencia en nuestra vida política y económica, porque en la década del 30 si pasa a la historia, en cuanto, no solamente pasa a la historia por ser un proceso histórico en sí mismo, sino que digo, pasa a la historia por un hecho fundante en su, digamos, por largas décadas. Después va a ser superado lamentablemente este hecho en cuanto a extrema dependencia de una potencia capitalista extranjera, imperial como Gran Bretaña, que pasa la historia, decíamos, por el Tratado Roca-Runciman. Roca, ¿no? Volvemos al apellido, fuerte, la roca dura de la familia gobernante, Runciman, representante del grupo de negocios conformado por Gran Bretaña. ¿Qué se trató de Roca-Runciman? Bueno, nuevamente, de manera breve, entre julio y agosto del año 1932, este pacto es de mayo del año 1933, la conferencia de Ottawa es una respuesta en Canadá por parte del Reino Unido y Gran Bretaña a la crisis de la economía capitalista que recién veníamos brevemente reseñando, y esta crisis implica que Gran Bretaña se cierre de manera corporativa y proteccionista con sus países históricamente aliados, conformando el denominado Commonwealth. Commonwealth está integrado por Canadá, por Sudáfrica, por la India, por Ceilán, bueno, Australia. Países también que en el caso de Australia y Canadá compiten con la Argentina en aprovisionamiento de cereales y de ganado vacuno. El cerrar el mercado interno en base a la libra esterlina por parte de los británicos de países más cercanos territorialmente y con productos mucho más baratos por su calidad, le convenía a rajatabla en un momento de crisis económica mundial. La desesperación, porque otra palabra creo que no puede utilizarse, por parte de la economía, por parte de los mandantes de la economía británica vinculado con el pacto Roca-Runciman, es que golpean las puertas del Reino Unido para decir: acá estamos, no se olviden de nosotros, ¿qué tenemos que hacer para satisfacer su demanda de alimentos? ¿Cuál es el rol que debemos seguir jugando, aún e inclusive en el marco de esta nueva década del 30? Porque todavía quizás esta élite gobernante no estaba tomando conciencia que no se estaba en 1910, ni mucho menos en 1862, cuando nace este modelo. Para ellos el mundo seguía funcionando igual. Si bien se toman algunas medidas copiadas, como decíamos recién, que ahora vamos a referirlas, al Estado keynesiano, el welfare state, el Estado de bienestar, acá se toman al revés, digamos. Se toma, digamos, el armazón, la cáscara, pero el relleno tiene que ver no con los sectores populares desahuciados o marginados, sino con los intereses de los sectores gobernantes. Pero decíamos, la desesperación tiene que ver con que no se reduzca algo que está dando altos dividendos y altas ganancias dentro
del bloque oligárquico. El bloque oligárquico, por supuesto, tiene sus diferencias, sus internas, como ocurre en todos los sectores sociales. Ahora cuando vayamos terminando la clase y hablemos de la clase obrera, también veremos que la clase obrera tiene sus diferencias, sus cuestiones metodológicas, ideológicas y políticas diferentes. En la oligarquía ocurría esto también. No era lo mismo criar vacas que pasarlas a los campos de invernada, como se le llama hoy también, invernada y cría, donde la vaca era llevada a un estadio último de calidad en cuanto a sus carnes. El criador abastece al invernador, ambos son miembros de la oligarquía terrateniente, pero el invernador es el que tiene el contacto directo con los frigoríficos, ingleses, norteamericanos o argentinos, mayoría ingleses y norteamericanos, no el criador. Por supuesto, no era lo mismo que aquel que cultivaba maíz o trigo, y así podemos seguir con la línea de distintos cultivos del campo argentino. Y en cuanto a producción ganadera, el ganado vacuno era el que llevaba el liderazgo lejos de la exportación de alimentos. Entonces, la sociedad rural, institución creada no casualmente casi a principios de la década del 60 del siglo XIX, sigue siendo una de las instituciones, no solamente partícipes del golpe de Estado contra Irigoyen, junto a los partidos políticos tradicionales, las Fuerzas Armadas y los grupos de poder económicos, sino que la sociedad rural está dominada fundamentalmente por los invernadores, que son aquellos que están enviando, gracias a las nuevas técnicas implementadas desde la década del 20 en adelante, carne enfriada o chilled beef de más duración, a partir de las cámaras frigoríficas en los barcos de transporte al llegar a los puertos, la carne enfriada o chilled beef de alta calidad para el consumo en el mercado interno británico. Si Gran Bretaña desviaba como pretendió la venta de alimentos, la compra de alimentos a los países del Commonwealth, Canadá y Australia, Argentina perdía su cuota de venta de carne de alta calidad. Los que comienzan a pelear y a presionar hacia adentro del bloque oligárquico y hacia el gobierno argentino para ir a Gran Bretaña y obtener la no reducción de la cuota de carne enfriada son los invernadores, apoyados institucionalmente la sociedad rural y por supuesto por el ejército como actor político, Roca como representante de estos sectores de la oligarquía terrateniente, en el Estado argentino, porque decíamos se apropiaron del Estado argentino. Y la misión Roca parte raudamente hacia Londres para reunirse con los representantes británicos y discutir el tema de la no reducción de la cuota. ¿Cómo estaba compuesta la misión? No para que nos acordemos de memoria, porque la historia es un proceso que se va comprendiendo y es difícil, casi imposible estudiarla o aprenderla de memoria, pero sí para que tengamos memoria y rastreemos quizás algunos apellidos a los cuales le dedicaremos a lo mejor más que un par de minutos a algunos que a otros. Bueno, Julio Argentino Roca, dijimos, van Miguel Ángel Cárcano y Guillermo Leguizamón, abogados y miembros del Jockey Club de Buenos Aires, habían sido diplomáticos. Uno de ellos, por ejemplo, Leguizamón, era presidente de los directorios de las compañías de ferrocarriles británicos. Ferrocarril Oeste, por decir uno, Gran Sur de Buenos Aires, Western Telegraph Company Limited, y así siguen los nombres, Buenos Aires Southern Dock Company Limited. Bueno, Raúl Prebisch, el economista asesor técnico de la misión, junto a Brevia y Aníbal Fernández Beiró, también abogados. Es decir, toda esta gente, Cárcano, Roca, Leguizamón o Prebisch, eran o diplomáticos o abogados o integrantes de instituciones vinculadas con las grandes compañías británicas, portuarias y de comunicaciones, de depósitos y de muelles en manos de los británicos. Es decir, no va cualquiera a negociar la cuota de carne, van a defender los intereses, por supuesto, pero también van a decir a los ingleses, bueno, nosotros también trabajamos con ustedes en Argentina, ¿qué tenemos o qué deberíamos hacer para no perder este mercado que es nuestro mercado? Dice la delegación que va a negociar con el Board of Trade británico en 1933. Los británicos dicen, está bien, no habría problema en principio de negociar, pero la contraparte que ustedes nos están pidiendo que tendría que cumplir tiene que ver con un par de cuestiones básicas. Por un lado, si bien decíamos en 1933, Federico Pinedo, como economista, toma una serie de medidas apoyadas por el gobierno de Justo y de Roca para evitar la fuga de divisas,
que tiene que ver con el control de cambios y tiene que ver con la limitación de remesa de las ganancias de las empresas británicas en la Argentina a sus casas matrices en Londres. Una de las exigencias es desbloquear la salida de divisas de las empresas británicas de libras, concretamente en la Argentina, para que lleguen a las casas matrices. Este control de cambios tenía que ver con asegurarse, mientras se iba negociando la reducción que ya se veía venir o se estaba produciendo en precio y cantidad de productos agropecuarios a Londres, una manera de obtener capital para el Estado. Varias cientos de compañías británicas habían sido afectadas, muchas tenían bloqueada la posibilidad de exportar sus divisas, y otro de los temas que plantea Gran Bretaña es qué va a ocurrir con una gran cantidad de productos manufacturados británicos que pagaban tasas, como corresponde, de ingreso por aduana a el mercado argentino. Y por último, qué iba a pasar con el tema del coque o el carbón, que era en un 90% importado de Gran Bretaña por la Argentina para abastecer industrias y fundamentalmente los ferrocarriles en manos de los británicos. ¿Qué piden los ingleses? La liberalidad en cuanto al ingreso de todo el carbón necesario. Esto implicaba el no pago de impuestos y, por supuesto, quitar las tarifas aduaneras y llegar como máximo a un 10%, y si ya estaba el 10% para las que estaban, quitarlo, y para las nuevas no aplicarlo, de varios cientos de productos manufacturados que iban a impedir, a limitar y a encorsetar la posibilidad del desarrollo de la pequeña industria que estaba dando sus grandes primeros pasos a comienzos de la década del 30. Y naturalmente el gobierno argentino por su cuenta ya había tomado medidas institucionales como la creación de la Junta Nacional de Carne, la Junta Nacional de Granos e inclusive como dato fundante la creación del Banco Central de la República Argentina. Es dato también a tener en cuenta porque el vicepresidente del Banco de Londres, Sir Otto Meyer, va a ser propuesto en un directorio de 12 integrantes con clara injerencia de bancos privados, empresas privadas, y va a ser propuesto y va a obtener la presidencia del Banco Central de la República Argentina. Un inglés, Sir Otto Meyer, integrante del Banco de Londres, es quien, creada esta herramienta de control de las reservas de un país, control soberano, el control de la emisión de moneda de un país, emisión soberana, y también, obviamente, de ver qué se hace con la política de deuda externa, cambiaria, etc., queda en manos de un inglés. Es decir, por un lado el gobierno oligárquico de Justo y Roca, sostenido por el fraude patriótico, por un lado, hasta el año 38, lo que va a generar herramientas vinculadas con fortalecimiento del Estado, tal cual está ocurriendo en todo el planeta en esos momentos, pero al servicio de las minorías que gobiernan la Argentina previo al irigoyenismo, Alvear y al gobierno de Alvear, pero que siguen sosteniendo fuertemente el poder económico, financiero y social. Las juntas de granos o las juntas de carnes o el Banco Central, más las políticas demandadas por Gran Bretaña en cuanto a la, curiosamente, libertad de circulación de productos manufactureros, cuando ellos estaban abogando por el cierre de fronteras económicas en Gran Bretaña y el proteccionismo de los productos ingleses. Pero bueno, esto daría también cuenta de el famoso libre cambio, libre comercio de 1780 a 1929, en el caso de la Argentina era la libertad de comerciar e intercambiar productos, pero con los ingleses, no con el conjunto del mercado mundial. En definitiva, como definía Arturo Jauretche, uno de los integrantes de Forja, de ese nacionalismo popular que luego haremos referencia más detalladamente, surgido a partir de 1935 en adelante, Arturo Jauretche define a este pacto, este tratado Roca-Roussillon como el estatuto legal del coloniaje. Le había dicho Carlos Pellegrini en su momento, lo dijo Rivadavia también en su momento, mucho antes que Pellegrini, lo acentúa Julio Roca hijo. La Argentina, en pocas palabras, es una de las joyas más preciadas de la corona británica. Y esto, por eso Jauretche habla del estatuto legal del coloniaje, porque la Argentina pasa a ser una semicolonia
de Gran Bretaña. Tenemos himno, tenemos idioma propio, emitimos billetes, tenemos escudo, tenemos escarapela, pero el Banco Central de la República Argentina está liderada por un inglés porque a partir de ahí las deudas de los bancos privados o las deudas de los sectores de oligarquía que pidieron créditos en el medio de la crisis a los bancos privados para poder solventar sus producciones agropecuarias, todas esas deudas pasan a ser condonadas por ejemplo, el Banco de la Provincia de Buenos Aires a través del Banco Nación y del Banco Central de la República Argentina. Es decir, se comienza a privatizar la deuda pública, algo que 40 y pico de años más tarde veníamos con la última dictadura cívico-militar, con el ministro de Economía de aquel momento, Domingo Felipe Cavallo. Es decir, en esto no es que la historia se repite, porque en mi caso particular no creo que la historia se repita, porque naturalmente los actores sociales van complejizándose, siendo mucho más dinámicos, pero sí hay líneas en esta antinomia que hoy mencioné. La línea de Rivadavia, la línea de Roca, de Pellegrini, de Mitre primero, perdón, de Roca, Pellegrini, vemos ahora Justo con el hijo de Roca. Esa línea viene transitando un camino que tiene que ver con un país agropecuario de un 100%, donde pocas familias son los dueños de esa tierra y de ese poder económico transformado en poder, inmediatamente poder político, y donde los grandes sectores populares, ya sea o por una cuestión de estigma o por una cuestión de no solamente necesarios como mano de obra barata, están marginados de las decisiones políticas, económicas y sociales de envergadura hasta que aprendan o hasta que sean, como lo planteó Domingo Faustino Sarmiento, civilizados. Es decir, esta antinomia, civilización y barbarie, bajo otras palabras, se sigue, bajo otros conceptos, se sigue manteniendo. Por eso, Tratado de Roca-Runciman fue denunciado, no solamente por el grupo Forja en su momento, sino también por Lisandro de la Torre, aquel productor agropecuario de Santa Fe, demócrata progresista, que denuncia cómo los libros contables de los frigoríficos británicos, escondidos en cajas donde dice corned beef, como se está exportando carne, son llevados a Montevideo, y donde aparece todo el entramado de una exportación de carnes en negro para favorecer, por supuesto, el no pago de impuestos al Estado Nacional y para favorecer el abaratamiento del costo de venta de carne en el mercado británico. Esto es un latrocinio denunciado por Lisandro de la Torre contra el cual se atenta contra su vida nada más y nada menos que en el Congreso de la Nación. Digo, hasta esto se llegaba, digamos, la defensa de los intereses, si bien el Congreso funcionaba, entre grandes comillas, aquel que ejercía la oposición democrática con una denuncia que estaba fundada y comprobada, casi termina, no él, sino sí un colaborador de él, asesinado un senador de la Nación que hace la denuncia. Digo, esto tiene que ver también con hasta dónde el entramado del poder, tanto de las grandes familias oligárquicas en Argentina como los frigoríficos británicos y el mercado inglés de capitales, llegaba hasta tal punto de no tener ningún problema en asesinar a un senador nacional en el Congreso que había sido candidato a presidente, además, y opositor en el marco del fraude patriótico. Estamos contando esto porque hacen a entender el porqué de qué es lo infamante. Lo infamante no es solamente que los grandes sectores populares no puedan participar de la política argentina. Lo infamante no es solamente que votaran los muertos, ¿no? Como se decía vulgarmente, o lo infamante no era lo que relatan las crónicas de época, el juntar las papeletas o las libretas de la peonada o el gauchaje en el interior, encerrarlos en un galpón, llevarse 100 libretas y el capataz venir y decir estas 100 personas votan por tal candidato. El infamante no era solamente las bandas armadas en la provincia de Buenos Aires con Fresco como gobernador conservador, que impedían acceder al lugar de votación a aquellos detectados como opositores o simpatizantes políticos contrarios a las ideas del partido gobernante. Digo, lo infamante también va por varias aristas, va porque esto también tiene que ver con, decimos ya, lo reiteramos, por los intereses económicos de una minoría. Por lo tanto, las grandes mayorías no solamente no deciden políticamente, sino que están marginadas de la vida económica cotidiana. Es decir, la crisis económica comienza a producir unas grandes migraciones internas del campo a la ciudad en la década del 30, que van a ir nutriendo sobre todo lo que es el Gran Buenos Aires, el primer cordón del conurbano bonaerense, los pequeños talleres industriales que están siendo empujados por
hijos o nietos ya de inmigrantes dedicados a la producción metalúrgica, textil, la agroalimentaria ya venía de antes, la industria de la madera, la industria de la construcción, es decir, curtiembres, todos estos sectores sociales desarraigados del interior, con un promedio de edad entre 14 y 15 años, chicos y chicas, hombres y mujeres para la época ya, buscando trabajo desesperadamente porque el interior estaba arrasado hasta tal punto que inclusive dentro de la oligarquía, volvemos a reiterar, el sector más favorecido es el sector ganadero. Las economías regionales en conjunto, salvo la del azúcar, y veremos por qué luego es favorecida, el resto comienza a decaer de tal manera que del litoral y del noroeste sobre todo vienen las grandes masas migratorias a buscar algo de qué poder trabajar y sobrevivir en la Argentina de entonces. Una Argentina, como decíamos recién, con una ciudad de Buenos Aires y alrededores que va creciendo de manera geográficamente imposible de contener para la época, las primeras grandes villas miserias, el conventillo como vivienda única para 100 personas con un baño y una cocina. Por supuesto, esto estamos hablando si se vivía de esa manera, cómo se trabajaba de la mañana a la noche. Sectores del interior donde se cobraba con fichas, como en la forestal, en la explotación del quebracho en Santa Fe, donde la ficha implicaba el nombre de la forestal y se intercambiaba solamente en el almacén de esta empresa británica, y aquel que la intercambiaba allí no podía intercambiarla fuera de los límites del territorio de esa empresa de explotación de árboles. Por lo tanto, esa persona la intercambiaba por yerba, o por un poco de carne, por un poco de arroz, o por una vela, o por una manta, y cuando no tenía las fichas suficientes, esa persona quedaba endeudada y se moría en el marco de ese trabajo de terrible explotación que sufría. La deuda la heredaban los hijos. Esta es la Argentina de la década infame. Es decir, lo infamante era lo económico, lo político, lo social. No hablemos de educación, recién comentamos el conventillo, no hablemos de viviendas, no hablemos de salubridad, no hablemos de movilidad o ascenso social. Esto es cortado de cuajo, donde la crisis económica mundial tiene que ver, por supuesto, pero es una élite gobernante que, como decía Alberdi, que se había constituido una república posible, y él soñaba, y no lo llega a ver obviamente, una república posible que se organizara económicamente y después avanzara de manera democrática. Quizás la ampliación del voto en la ley Sáenz Peña iba dando paso a una república posible, a una república real más concreta en cuanto a libertades económicas y políticas. Pero esta república real choca contra la república verdadera de la década del 30, donde la élite gobernante no da respuestas estratégicas, ni muchísimo menos. Apenas, como decíamos recién, con el pacto Roca-Runciman, respuestas de coyuntura para salvaguardar intereses propios. La década infame es el eje por el cual pasa una ficción democrática en defensa o salvaguarda, reiteramos, de los intereses económicos financieros británicos y los intereses ganaderos de la oligarquía. Y lo infamante también es que se sigue produciendo en el 1938, en febrero de 1938, el traspaso electoral como si hubiéramos tenido funcionamiento libre del juego democrático entre distintos partidos políticos. La fórmula es consensuada entre, una vez más, los conservadores, y ahora se incluyen los radicales antipersonalistas que, habiendo fracasado en el proyecto de abstención y movilización popular que eso le dio el triunfo a Hipólito Yrigoyen para obtener la ley Sáenz Peña, el fracaso en distintos procesos electorales vividos en estos primeros 6 años, el más contundente fue en 1937, cuando se llama una abstención masiva de radicalismo, y los votantes radicales no lo aceptan y no participan porque, bueno, esto tiene que ver con el liderazgo. La muerte de Yrigoyen es reemplazado por Marcelo T. de Alvear, que ya había combatido a Yrigoyen, y los radicales de esto no se olvidan en aquel momento, y Alvear no puede liderar un movimiento popular intransigente contra la oligarquía. Por lo tanto, la oligarquía va a subsumir al radicalismo antipersonalista, y Ortiz Castillo, radical, y Roberto Ortiz y Ramón Castillo van a conformar digamos, la herencia y la continuidad de la concordancia. En esa herencia y continuidad, Ortiz tiene una especie de intento de combatir
de hecho lo va a hacer en 1940, a los sectores más recalcitrantes, más radicalizados, así como lo era Uriburu en materia militar y política, lo es Fresco, Manuel Fresco, gobernador de la provincia de Buenos Aires, el sector más radicalizado y recalcitrante en cuanto al mecanismo para utilizar, digamos, ningún cuidado en esto, como decíamos recién, bandas armadas el día del comicio, para que el pueblo no votara, así directamente. Entonces, bueno, Ortiz trata de dar una pátina mucho más amplia, democrática y participativa a esta idea, y comienza a combatir a los sectores conservadores, que le van a responder con denuncias que también son ciertas sobre negociados con tierras militares en el Palomar, donde el ministro de Guerra Márquez está involucrado, donde está involucrado por supuesto el presidente. Bueno, hay un juego interno otra vez en el bloque oligárquico de ver quién es más democrático y en realidad quién puede control democrático en esto, perdón, ¿no? Por ahí en el discurso uno no reafirma algunas cuestiones. Cuando uno habla democrático, habla dentro del fraude electoral, como uno se muestra más proclive a ampliar un poco la participación sin que esto me condicione, me ponga en peligro mi proyecto. Y como decimos, los sectores conservadores que se apropian del poder, cuando en 1940 Ortiz, por una enfermedad personal, abandona el gobierno, poco tiempo después va a fallecer, pero que se hace cargo del gobierno es Castillo. Castillo, ahí sí, va a intentar llevar adelante la parte más, como decíamos, extrema y radicalizada del fraude electoral, y con la apoyatura de este sector que vuelve a tener injerencia en la política militar, que es el sector nacionalista, ¿no? El sector nacionalista que está en auge en estos momentos. Estamos ya en el preludio de la Segunda Guerra Mundial, que estalla el 3 de septiembre de 1939, pero ya estamos en los 6 años previos, y casualmente en el año 38, en el apogeo del nazismo en nivel político-militar en Europa y con impacto en otras partes del mundo. Los militares nacionalistas, que por supuesto en esto que habíamos hablado con respecto a la Argentina, toda una postura jerárquica, corporativa, de orden, extremadamente católica en cuanto a lo, digamos, al no libre pensamiento, razonamiento, crítica de cuestiones sociales y demás, es opositora a lo que ellos dicen el imperialismo sajón, norteamericano e inglés. Y admiran, por supuesto, el nazismo de Hitler, obviamente el de Mussolini, pero ahora también el de Hitler. Y este sector va a ser utilizado y se utiliza mutuamente por parte de Castillo para lo que ellos están denominando una nación en armas, una nación industrializada en función de la industria bélica. Esto se viene desarrollando la dirección de fabricaciones militares o, digamos, el tratar de obras de infraestructura en los puertos, hartos hornos Zapla. Bueno, son algunas ideas que van circulando en los grupos militares porque es cierto que Estados Unidos le viene quitando apoyo a la Argentina. Esto es materia de otro análisis porque Estados Unidos va a concentrar su esfuerzo económico y bélico en Brasil. Brasil va a ser el gran aliado de Estados Unidos durante la Segunda Guerra, va a ser el primer país latinoamericano en enviar tropas, o casi el único prácticamente, de guerra a Italia en 1943 en apoyo a Estados Unidos. El resultado va a ser que el complejo industrial existente hoy en San Pablo, Volta Redonda, es producto de la inversión norteamericana en metalurgia de hierro y acero para abastecer el ejército norteamericano. Aún hoy quedan restos de bases en el nordeste del Brasil, en islas y en el continente, utilizadas por Norteamérica para sus ataques a Europa. Y Argentina en esto, con Castillo y con la presión de los militares nacionalistas que lo utilizan para volver a tener injerencia por sobre Justo fallece en el año 42, recién habíamos dicho, y el avance de algunos miembros del gabinete como Ruiz Guiñazú, como ministro de Relaciones Exteriores, van a dar pauta a Estados Unidos que Argentina, vieja aliada inglesa, nunca lo fue a Norteamérica y es poco confiable. Como que hay un giro pro-nazi, por decirlo de alguna manera, el neutralismo acentuado en ese momento, que a Inglaterra le convenía, dicho sea de paso, ese neutralismo para que los barcos con alimentos no fueran bombardeados en alta mar durante la Segunda Guerra, pero todavía no estábamos en la guerra, y ya Argentina, desde no condenar el ataque a Pearl Harbor en 1941, el ataque japonés, hasta mantenerse neutral, donde en la conferencia celebrada en Río de Janeiro en 1942 intenta armar una especie de coalición latinoamericana neutral a la guerra. Esto aparta definitivamente a
a Estados Unidos de la Argentina, y esto genera una crisis interna dentro de los sectores de poder, de la cual justo va a operar fuertemente hasta 1942, intentando debilitar la alianza de Ramón Castillo con los sectores nacionalistas del ejército. Esto va a terminar con el golpe de Estado de junio del 43, porque este sector nacionalista, entre otras cosas, digamos, en el golpe de junio del 43 intenta retomar las riendas del poder militar y político, por ende, pero lo hace también con esta crisis interna que están sufriendo con los militares liberales que eran liderados por Justo hasta su fallecimiento. Esta crisis interna va a favorecer lo que va a venir a posteriori del 43. ¿Por qué digo esto? Porque Castillo confiaba, venía del conservadurismo catamarqueño, el sector también dentro de la oligarquía, los sectores todavía mucho más reaccionarios que los sectores de la Pampa Húmeda, a Robustiano Patrón Costas. Recién decíamos que entre las economías regionales la del azúcar se había salvado de esta gran crisis económica. Bueno, Patrón Costas tenía que ver con el ser el dueño de los grandes ingenios azucareros del noroeste argentino y no casualmente era el candidato a presidente puesto ya para 1944. Es decir, la idea de la oligarquía terrateniente, los grupos conservadores con sus internas, el interior con la Pampa Húmeda, liberales y nacionalistas del ejército, era prolongar su estadía hasta 1950. Si estamos hablando, la historia es lo que ocurrió, no sabemos qué hubiera pasado sí, pero en este momento estamos hablando de un proyecto de establecerse en el poder, por lo menos con Patrón Costas, hasta 1950. Es decir, estamos hablando realmente de un proyecto de país continuo, de un proyecto de país pensado por la generación del 37, Sarmiento y Alberdi, ejecutado finalmente por la del 80, con Julio Roca como gran jefe político, y vuelto a poner en tablas en la década del 30. En este punto es importante volver a plantear que la crisis del 29, si bien logró algunos ayornamientos en las posturas económicas de la oligarquía, siempre dentro de la gran rueda del modelo agroexportador, nunca por fuera de ella. Lo cual implicaba, como decíamos recién, cuando decíamos que era infamante, un modelo social exclusivo y excluyente. Es decir, no había posibilidad ni siquiera para un gobierno como el de Irigoyen, que hay que reivindicarlo desde mi punto de vista como un gran avance de los sectores populares, pero un gobierno que nunca criticó el modelo agroexportador. Al contrario, Irigoyen se apoyó siempre en dos grandes gremios, los ferroviarios y los marítimos. Huelga ferroviaria, huelga marítima, ahí estaba Irigoyen interviniendo en favor de este sector de la clase obrera porque paraba los embarques y por lo tanto el ingreso de divisas de productos a Gran Bretaña. Esto dicho en el marco de la coyuntura de lo que se podía hacer políticamente en la década del 20. Entonces, en el 30, por supuesto, esta clase obrera era diferente, comenzaba a ser más dinámica, habíamos dicho, de cientos de miles de ingresos a los talleres manufactureros pequeños de 5, 7, 10 empleados no más, trabajadores, o trabajadoras, salvo los frigoríficos o las obras de la construcción, algunas fábricas textiles. El grueso era una clase obrera altamente concentrada en la capital federal y conurbano bonaerense, en un 70% prácticamente, pero que estaba incluida en pequeños, ni siquiera medianos, pequeñas industrias. Pero digo, esto era fuerza, como recién comentamos, no, porque también hay mucho debate sobre si Federico Pinedo, nombre y apellido aún hoy conocido en la historia política actual de la Argentina, viene de una familia tradicionalmente oligárquica y muy vinculada con las grandes empresas de comercio británicas. Y Federico Pinedo se habló de un proyecto en 1940 que intentó industrializar la Argentina. No, lejos de esto, Federico Pinedo fue un poco el hacedor en su momento, del ingreso del Niemeyer al Banco Central de la República Argentina, y según Pinedo, ¿para qué vamos a modificar los ejemplos que nos da Gran Bretaña? De manera muy ingenua llegó a plantear que si Gran Bretaña lo podíamos copiar en temas técnicos, científicos, culturales o como hacemos con cualquier país, ¿por qué no copiar el modelo británico en materia económica? Esto pintaba de cuerpo entero un Federico Pinedo que, si bien había transitado por el socialismo, también provenía de estas familias, como decíamos recién, de la oligarquía, defensora de los intereses netamente
británicos en cuanto al rol que la Argentina debía cumplir de acuerdo a la División Internacional del Trabajo. Esto es abastecedor de alimentos, en menor medida de materias primas. Así como Bolivia abastecía estaño, o México podía abastecer petróleo, o las repúblicas centroamericanas el banano, a través de las grandes corporaciones norteamericanas con la United Fruit Company. Argentina debía abastecer alimentos, o el cobre de Chile. Por lo tanto, ¿qué estamos planteando con esto? Que esta década del 30 no tuvo la élite gobernante esa visión estratégica para salir de esa coyuntura, haber aprovechado, sí, lo que estaba ocurriendo no solamente en el mundo, como decíamos recién, de un Estado interventor, sino también de esas migraciones internas que fueron dando caldo a una nueva base social. Y acá brevemente nos referimos a la clase obrera, una clase obrera que históricamente venía muy dividida y traía sus cuestiones de división ideológicas desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, entre anarquistas, socialistas y sindicalistas. Esto perduraba con, no el agravante, digo, agravante en términos no de crítica, sí se puede criticar, pero de una manera sin fundamento. El agravante de la sumatoria del comunismo como una nueva ideología que venía ahí sí a fragmentar todavía más a la clase obrera. A esto me refiero con una clase obrera muy fragmentada, muy dividida, con por lo menos 4 centrales obreras, que sin embargo intenta llegar a un proceso de unidad con la Confederación General del Trabajo, la CGT, que con el correr del tiempo, sin digamos dejar de aparecer otras centrales obreras como la anarquista, termina dividida en la CGT número 1 y CGT número 2. Esto también tenía que ver con una clase dirigente obrera, sobre todo en este caso hablamos de socialistas muy reformistas, como ellos lo dicen en su propio periódico La Vanguardia, y muy acuerdistas inclusive en un sector con los gobiernos de turno. Tiene que ver con una clase dirigente de estas centrales obreras que se están reconvirtiendo, alejada de la realidad social y política de estas nuevas, como tanto se estudian plantear, esta nueva clase obrera proveniente del interior, mezclada entre grandes comillas con una vieja clase obrera descendiente de los primeros inmigrantes. Digamos, esta mixtura, esta síntesis fue dando la base de lo que luego abrevaría masivamente o en su inmensa mayoría con el peronismo. Pero ni las Fuerzas Armadas, ni la oligarquía, ni los partidos políticos tradicionales, el radicalismo alvearista, denominado antipersonalista, ni el socialismo, decíamos, están a la altura de las grandes transformaciones que el mundo y la Argentina en ese mundo contemporáneo occidental están viviendo en esta década infame. Por eso, a pesar de los intentos unidos de la clase obrera, la pronta división en 2 CGT, de CGTs mucho más acuerdistas, como decíamos recién, que la CGT número 2, quizás más combativa, por decirlo de una manera, en manos de los anarquistas. La corriente sindicalista que sigue existiendo, con donde para ellos el sindicato era el poder máximo para la clase obrera y no la relación con la política. En definitiva, y el comunismo, como sí, el gran militante de la época y el gran opositor a las medidas represivas y económicas de la oligarquía. Hay que recordar grandes huelgas como la metalúrgica o la de la construcción en el año 36, grandes huelgas lideradas por el comunismo, pero que sin embargo variaban de acuerdo también a el mandato de la central comunista de la Unión Soviética en Moscú, que bajaba una línea política general para todo el planeta y que tenía que ver en aquel momento, sobre todo de la guerra, del apoyo a los aliados, no hacer huelga a las empresas británico-estadounidenses para apoyar a los soldados de los aliados en guerra contra el nazismo, y aliados, decíamos, no solamente ingleses, norteamericanos y franceses, sino también aliados con la Unión Soviética. Entonces, ahí no había un entendimiento de lo que estaba ocurriendo en esta década, del 30 que estamos mencionando. El único sector social que visualiza, un sector minoritario, muy pequeño, de estudiantes, intelectuales, tiene que ver con Forja. Fuerza Orientadora Radical de la Joven Argentina, Raúl Escalabino Ortiz, Arturo Jaureche, Raúl de Lepiane, Homero Mansi, el autor de tangos. Pequeños grupos de estudiantes intelectuales que comienzan a introducir, desde la verba irigoyenista tradicional, nuevos conceptos que ellos sí entienden, se adaptan a la década del 30. La primera vez que en Argentina se habla de antiimperialismo pensando en los ingleses, que se habla de pueblo como sujeto social, como actor,
que tiene que acceder al poder político, ya no alcanza con el voto. Un sector que no se queda en la denuncia del imperialismo británico, el pacto Roca-Runciman y la entrega y toda una serie de quizás de discursos políticos de barricada, sino que comienzan a plantear, sobre todo Jauretche y Escalabrini Ortiz, una serie de medidas vinculadas con cómo reinsertar al pueblo como sujeto principal, como actor social de la vida política argentina. Pero ocurre que, bueno, por provenir del tronco radical y estar vinculados con los sectores medios urbanos, intelectuales, profesionales y demás, no tienen llegada y no hacen raíz en la clase obrera. La clase obrera sigue huérfana. La clase obrera responde como puede, de manera muy heterónoma, muy anarquista, y no por los anarquistas en sí mismos, sino de una manera muy desorganizada y con falta de unidad, al embate económico y social que está sufriendo. Yo creo que quedan muchos datos sueltos, por supuesto, en un periodo tan largo y tan complejo como estamos tratando de transmitir. Un poco para cerrar la idea de la década infame, en primer lugar quiero marcar, más allá de la coyuntura, como lo dije durante esta clase, el concepto de antinomias. Es decir, esta cuestión binaria largamente estudiada, pero a partir del texto de Sarmiento, Civilización y Barbarie, esta antinomia entre lo civilizado, el progreso proveniente de Gran Bretaña en lo económico, Francia en lo cultural, Estados Unidos en lo educativo, que atraviesa la historia argentina y en este periodo, decimos en particular, tiene también su base y su fundamento. Del otro lado, como decíamos, los sectores que en el siglo XIX son derrotados política y militarmente. Si el último caudillo federal derrotado, López Jordán, 1874, bueno, hacia atrás Varela, Peñalosa, desde otro ángulo, el rosismo y los caudillos federales de la época, los pueblos originarios, y luego, como definiría un intelectual argentino, de las tolderías de los pueblos originarios en 1910, la oligarquía y el ejército argentino combaten las tolderías rojas, ¿no?, de los anarquistas, socialistas y sindicalistas. Digo, siempre aparece esta cuestión que es trasladada mecánicamente por ellos, en su historiografía además, recordemos que la primera historia argentina la escribe Bartolomé Mitre, es trasladada no en la política, también en la cultura, en lo social, en lo educativo, donde la barbarie se traslada al irigoyenismo. Por eso decíamos hoy, lo infamante de la década del 30 tiene que ver no solamente con aspectos económicos terribles de entrega de la economía argentina en bloque, con concesiones que duran o se planteaba que duraban por lo menos hasta el año 2000, tanto en materia de transportes urbanos, de colectivos, como en la explotación de la electricidad en la capital federal, los muelles de Bahía Blanca. Bueno, digo, no solamente la entrega de la estructura y del nervio de la economía argentina en transportes, comunicaciones y explotaciones de materias primas e ingreso a manufacturas británicas, sino tiene que ver lo infamante con esto de la marginación de los sectores populares que eran considerados como un otro diferente, un otro ya estigmatizado e incapaz de poder resolver los problemas políticos de cada época en particular. En la década infame, precisamente, el ejército se atribuye con mayor medida, como decíamos por Iburo, menor medida con Justo, nosotros somos quienes vamos a salvar a esta patria de esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial. Pero bueno, como decíamos recién, con más de lo mismo. Para cerrar, creo que la década del 30 deja en esta falta de una clase dirigente ayornada, como decíamos, a la coyuntura mundial, ya década del 30 y década del 40 prácticamente, deja por un lado una crisis muy profunda de identidad. Es decir, los sectores populares, tanto los históricos irigoyenistas como la clase obrera, esta clase obrera mixturada, compleja, que acabamos de definir muy brevemente, no tiene anclaje en ningún liderazgo en particular, ni colectivo, ni político, ni cultural, lo cual no implica que no siguieran al Partido Comunista una huelga determinada. Pero esto empecé a terminar con la huelga en sí misma, derrotada o no. Es una clase obrera huérfana de una clase dirigente, es decir, hay una crisis de identidad. Las clases medias urbanas también, si el radicalismo ha sido subsumido, como decíamos hoy,
por la maquinaria electoral, el aparato electoral montado por Justo y Ortiz y Castillo luego, por más que Ortiz hizo intentos de cortar con este exagerado manejo del padrón electoral en detrimento de los sectores mayoritarios. Entonces la crisis de identidad tiene que ver con esto, no hay referentes políticos, no hay referentes. El último muere en 1933, que es Hipólito Yrigoyen. Por lo tanto, hay una crisis de legitimidad. Es decir, ¿es legal? No, todo eso no es legal, pero podemos decir, bueno, se cumple con todos los visos de legalidad desde lo tradicional e institucional, pero no hay legitimidad. Es decir, esto está claro en los sectores populares que no hay legitimidad. Si no, vamos a entender después el surgimiento del coronel Juan Domingo Perón el 17 de octubre de 1945. Hay un proceso que tiene que ver con esto. Falta crisis de identidad, crisis de legitimidad. Hay una crisis también naturalmente económica, de distribución, que es la más profunda, porque, bueno, naturalmente estamos hablando, con pocos ejemplos que dimos hoy, de la subsistencia cotidiana. Es decir, cuando uno tiene que ir al fin de la quincena de trabajo a buscar una ficha en lugar del dinero que le permita reproducir ese dinero en gastos o en consumos en el mercado interno, estamos hablando de una situación donde, digamos, la mano de obra esclava no existe, por supuesto, pero es una mano de obra muy difícil de definir en términos del capitalismo. La Argentina, que no escapa a esto, quizás a muchos les molesta a veces que nos comparemos con otros países hermanos latinoamericanos, la Argentina en aquel momento, y en muchos pasajes de su historia, al igual que en muchos países de Latinoamérica, tiene la característica de reproducir el capitalismo sin circulación de capital entre los sectores del trabajo. El quebrachal o las empresas azucareras de Robustiano Patrón Costas en el noroeste argentino, y podemos seguir con la data de ejemplos del interior y de la Pampa Húmeda, esa una mano de obra que no tenía capital en sus manos en 1940, es decir, no en 1810. Es decir, esos sectores no tenían dinero y se movían dentro del mercado impuesto por los almacenes de los propietarios de las tierras de la explotación oligárquica. Entonces, esta crisis, digamos, de redistribución también remite a las otras que estamos mencionando. Esto para cerrar como corolario de qué nos deja la denominada, definida en el mismo momento por sectores del periodismo argentino como década infame, porque si bien el Tratado de Roca Runciman, decíamos, es el pico que se ve del iceberg, lo más profundo es todo un proceso social que se está larvando, que nadie visualiza, y naturalmente los que lo ven de manera equivocada o estigmatizada, como decíamos, por esta cuestión binaria y excluyente de civilización o barbarie, y esto va a dar pie, por supuesto, desde nuestro punto de vista, a la eclosión y al surgimiento del peronismo como nuevo movimiento nacional, popular y de masas. No es que Forja no hablara del nacionalismo popular, no es que Forja no hablara o no admirara los nacionalismos populares del cardenismo en México, por citar un ejemplo, o de Paz Extensor en Bolivia, que son contemporáneos a esto que estamos narrando, pero lo ven, pero no lo pueden transmitir o no hay un lenguaje adecuado para transmitirlo a los sectores populares. Por eso el peronismo un poco viene a sintetizar el antes. Es decir, a mí me gusta hablar del protoperonismo. 1943-1945 es una síntesis de cómo el peronismo lee lo que ocurre entre el 30 y el 43. El peronismo lee qué pasó con el radicalismo, qué pasó con los socialistas, sindicalistas, anarquistas, qué pasa con las Fuerzas Armadas, que son también parte del inicio del coronel Juan Domingo Perón en el poder del Estado en 1943. Esta lectura le permite luego al propio Perón y a las masas obreras fundar un nuevo proyecto, un nuevo proceso político, cultural e ideológico y dejar atrás estas crisis que acabamos de mencionar, o resuelve al menos en su década de gobierno la crisis de identidad, la crisis de legitimidad, la crisis de legalidad y la crisis de distribución en el marco del sistema capitalista. Nada más, gracias.